Veo, Mario, que tenemos cierta tendencia a repetir los mismos patrones de conducta situación tras situación y quizás me equivoco, pero creo que cuantos más años pasan, más difícil es hacer un cambio de conducta. ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se cambia la conducta de una persona? Para mí la única forma de poder cambiar de manera estable una conducta es que esa persona aprenda a mirar de forma diferente la realidad. Y cuando tú aprendes a mirar la realidad, lo que hay, mirarte a ti mismo, mirar a los demás, mirar al mundo de una manera distinta, ves cosas diferentes. Ajá. Solo de un cambio en la conciencia, es decir, de un darte cuenta de cosas de las que no te estás dando cuenta, puede surgir una conducta acorde. Esa conducta de tengo que hacerlo porque esto es bueno, tengo que hacerlo porque esto es bueno, es un constante uso de la fuerza de voluntad. Eso para mí tiene un tiempo limitado. Uno no puede estar tirando la fuerza de voluntad toda su vida. Claro. Pero si tú de repente ves que algo que estás haciendo tiene unos efectos que antes no habías visto, de manera natural empezarás a corregir tu conducta. La clave es subir el nivel de conciencia. Para subir el nivel de conciencia hay que ver cosas que no estamos viendo. Y para ver cosas que no estamos viendo tenemos que mirar donde no estamos mirando. Es sorprendente las cosas que se pueden ver cuando se mira. Por ejemplo, una mujer va por la calle y de repente le sorprende ver la cantidad de mujeres embarazadas que hay. Y es sencillamente porque ella se acaba de enterar de que está embarazada. Entonces, ¿por qué está viendo ahora mujeres embarazadas? Porque ahora está mirando. ¿Y por qué mira? Porque ahora es relevante para ella. Porque ahora ella sabe que está embarazada. Entonces, esto es importantísimo. El entrenamiento de la mirada, que es exactamente igual que el entrenamiento de la atención, es la clave para subir el nivel de conciencia. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, si quiero cambiar una conducta y me estoy mirando constantemente desde el juicio, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, me premio por lo bueno, me castigo por lo malo a través de mi propia crítica, pues no voy a poder ver dimensiones mías. Si yo, en lugar de mirarme desde el juicio, me miro desde la curiosidad, qué curioso esto que he hecho, ¿y de dónde vendrá esto? Realmente empiezas a ver cosas que antes no veías. Este es el punto. No hemos entrenado la mirada. Y como no hemos entrenado la mirada, vemos lo mismo que hemos visto siempre y actuamos de acuerdo a lo que vemos. Y claro, hacerlo todo en base a la disciplina, un cambio de conducta, tiene para mí sus días contados. Mario, me da la sensación de que el ser humano de por sí es un ser que tiende a lo negativo, ¿no? Porque es mucho más fácil dejarse llevar por emociones negativas o incluso por pensamientos negativos y limitantes que por pensamientos positivos. ¿Se puede hacer un reset o se puede cambiar el chip o es algo que va con nosotros? Bueno, vamos a ver. Es verdad que a nivel cerebral, a nivel de lo que es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pesa más el peligro que la oportunidad. Y es perfectamente comprensible y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, era más importante ver marcas del leopardo antes de que el leopardo lo tuviéramos delante de las narices que descubrir dónde estaban las moras más jugosas de la selva. Entonces, este hardware cerebral es verdad que está muy polarizado hacia lo que es detectar la amenaza por encima de detectar la oportunidad. Sobre todo en algunas personas que ya al nacer, y se han hecho registros muy bonitos, muy interesantes en este sentido, al nacer muestran que esta tendencia a enfocarse sobre todo en el riesgo es mayor de lo que habitualmente es. Entonces hay distintas tipologías que muestran que esta tendencia natural a fijarse más en el peligro y en la amenaza en algunas personas está en un nivel más alto de lo normal. Es decir, son personas que es muy raro que cometan un error porque estarán constantemente calculando todos los riesgos, pero también es muy difícil que consigan algo que valga la pena.
porque no se arriesgarán nada. Personas que en un mundo tan cambiante como el actual tienen niveles de ansiedad verdaderamente notables. Dicho esto, aquí entra en juego la mente. La mente es un instrumento de la conciencia, que es decir, la mente es algo de excepcional poder que nadie ha sido capaz de definir porque se escapa a toda descripción, pero si tenemos intuiciones, si tenemos sensaciones, si tenemos algunos elementos que por lo menos a nivel de boceto nos permiten comprender lo que es la mente. Entonces, la mente es un instrumento que nos permite que permita a la conciencia, al darse cuenta, interactuar con el entorno. La mente humana está al servicio de la conciencia. Gracias, cuando una persona verdaderamente está equilibrada, cuando una persona realmente está ilusionada, el tipo de pensamientos que produce son pensamientos que ayudan mucho a que esa ilusión, ese estar equilibrado, pueda traducirse, por ejemplo, en la fabricación de cosas, en la realización de proyectos, en la elaboración de estrategias, pues que ayuden, por ejemplo, a crear abundancia y prosperidad para muchas personas. Pero algo nos pasó en algún momento de nuestra evolución, de nuestra historia, y la mente se contaminó con un pensamiento que cada vez voy teniendo, entre comillas, más claro que es la raíz de todos los problemas que tenemos los seres humanos. El pensamiento con el que se contaminó es una idea de separación, que estábamos separados de los demás, que estábamos solos y perdidos, que estábamos aislados. Es decir, es un pensamiento que hace que cuando ves a una persona no solo la veas distinta, sino que la veas distante. Esto ha llevado en gran medida, es lo que se llama la mente dualista o la mente condicionada, ha llevado en gran medida a que el ser humano se posicione siempre en la idea de que vive en un universo hostil. Y al tener esa idea de que hay hostilidad, inevitablemente está constantemente posicionándose, atacando, contraatacando y defendiéndose. Claro, la mente, como puede llevar a cabo en el mundo físico aquello que nosotros creemos, pues claro, si uno se siente en peligro, pues se armará bien. Si uno cree que el otro es un contrincante, el mejor contraataque es un buen ataque. Y todas estas cosas. Y creo que gran parte de la violencia que lamentablemente se experimenta en el mundo es fruto de esta mente dualista, que es una mente de prisas, es una mente constantemente de hacer, constantemente de competir, constantemente de buscar el estatus, de buscar las posesiones, de buscar el dominio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí la forma de cambiar esto es ir más allá de esta idea, es decir, ver que las otras personas que pueden ser distintas no pueden ser definidas solo por su forma de pensar. Hay personas que tienen un corte político y hay otras que tienen otro. Hay unas que tienen un corte educacional y otras tienen otro. Pero la persona es mucho más que su corte político, la persona es mucho más que su tema educacional. Entonces, cuando uno mira a esa persona, entendiendo que esa persona, aunque piense distinto que tú, aunque tenga un background radicalmente diferente, venga de una cultura distinta, sea de un partido que no te gusta, etcétera, etcétera, cuando tú ves que esa persona en su interior también tiene ilusiones como las tienes tú, tiene necesidades, tiene preocupaciones, tiene angustias y que al igual que tú quiere ser feliz, mucha de la animadversión, mucho del rechazo se va mitigando. Y entonces te das cuenta de que al final el resto tiene muy poca importancia, porque cuando dos personas conectan a nivel personal, qué difícil es que puedan entrar en conflicto. Es muy conocido algo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que duró del 1914 a 1918, que es la famosa guerra de las trincheras y el gas mostaza, donde se hizo una parada en medio de la guerra para celebrar, bueno, porque era la época de la Navidad, y entonces había unas trincheras de franceses enfrente de unas trincheras de alemanes, que eran enemigos, por supuesto, y habían estado disparándose antes. Entonces, como se hizo ese armisticio, que sabemos que hoy en día se sigue haciendo, se hizo ese armisticio, los de las trincheras de un lado y del otro se acercaron y se conocieron. Wow. No hubo manera
después de que se trataran como enemigos. Qué bueno. No hubo manera, no, eran incapaces de dispararse. Entonces, mayor separación que eso, no solo son de distintos países, sino son enemigos mortales. Y sencillamente conocerse a nivel personal diluye esas animadversiones, diluye esos miedos. Y creo que es importante, sobre todo en el mundo actual, donde pues vemos también tantos gestos de violencia, no solo física, sino verbal, etcétera, etcétera, que entendamos que hay algo en la profundidad del ser humano que nos une a todos. Entonces, claro, si tuviéramos más asentado este sentimiento de unidad, de manera natural, muchas de las animadversiones, muchos de los conflictos destructivos, de forma automática se desvanecerían. Por lo que has venido explicando, Mario, veo que en general somos grandes anticipadores y tenemos como mucha tendencia en anticipar siempre pensando en negativo, ¿no? Quizás debido al miedo, ¿no?, que comentabas, más que anticipar en positivo y de forma pues planificadora para afrontar nuevos retos. ¿Significa eso que la mente no ha evolucionado todavía lo suficiente para anticipar de forma, digamos, funcional? Yo creo que las personas hemos avanzado muchísimo tecnológicamente, por supuesto, de eso no cabe duda, que la tecnología hoy en día es la locura, pero creo que hemos avanzado muy poco psicológicamente. Es decir, sigue habiendo un profundo egoísmo en nuestro corazón, sigue habiendo una profunda envidia en nuestro corazón, sigue habiendo una profunda violencia en nuestro corazón. Y eso inevitablemente se expresa en mayor o menor medida. En algunas personas saldrá más, en otras saldrá menos. Y esa falta de evolución es debido precisamente, siempre desde mi perspectiva, desde mi experiencia, a que seguimos atrapados en un modelo mental que no funciona. Un modelo mental que sí funciona para construir cosas, para avanzar tecnológicamente, pero un modelo mental que no funciona o no funciona lo suficientemente bien para unir personas. ¿Qué ocurre respecto de lo que tú comentas, Víctor, de la anticipación? Anticiparse es siempre importante, pero lo que realmente transforma la existencia es llevar tu mejor versión a cada momento del presente. Porque si tú en cada cosa que estás haciendo estás poniendo lo mejor que hay en ti, de forma natural estás construyendo un futuro prometedor desde un presente donde estás verdaderamente comprometido. Está bien, obviamente, tener pues, unas previsiones de cara al futuro, pero lo que hay que tener mucho cuidado es en vivir en el futuro, cuando en realidad el único tiempo que existe es el presente, el que pueden tocar nuestros 5 sentidos. ¿Qué pasa con la mente que estoy llamando la mente condicionada, la mente dualista? El problema de la mente dualista es que utiliza la proyección al futuro, que es natural en la mente, porque hay áreas cerebrales, la corteza prefrontal, que lo que permite es mirar al futuro. Lo que utiliza la mente dualista, esta mente que está enferma, realmente enferma, lo que hace es proyecta al futuro, pero lo que proyecta es la preocupación, es la ansiedad, es la angustia de lo que puede pasar. Qué pocas personas realmente cuando están proyectando el futuro están sencillamente anticipando posibilidades. La mayor parte de las personas que proyectan el futuro es para preocuparse porque su hijo se fue hace 3 días y no ha llamado, porque estamos en un tema de cambio y no sé lo que va a pasar con el puesto de trabajo, etcétera. Cosas que nos parecen completamente normales porque estamos, repito, dentro del agua y no sabemos que hay un mundo fuera del agua. Pero lo mismo hace con el pasado, es decir, cuando la mente dualista nos lleva al pasado, ¿a qué nos lleva? Nos lleva la mayor parte de las veces a lamentarnos por cosas que teníamos que haber hecho y no hicimos, por decisiones que teníamos que haber tomado y no tomamos, etcétera. Que pocas veces es para llevarnos a un sitio agradable. Y cuando nos lleva a un sitio agradable, muchas veces no nos lleva sencillamente para que podamos reconocer algo que funciona en nuestras vidas. Es para alejarnos del presente y se convierte en una evasión, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí está uno de los grandes retos para cada uno de nosotros. El saber, por supuesto,
entender que hay un futuro, y bueno, que hay que hacer unas previsiones, pero sobre todo entender que el futuro no es algo que uno se encuentra, sino que es algo que uno crea desde el presente. Y claro, eso lo que lleva a la fuerza, lo que lleva a la acción, lo que lleva al compromiso es al presente. Y cuando la mente te intente llevar, anda, que si esto sale mal, tú vas a hacer en ese momento las cosas lo mejor que sabes hacer. Y se va abriendo un camino, ¿no?, que es un camino mucho más inteligente que el que la mente dualista puede hacer. Porque la mente dualista lo que nos intenta hacer ver es que es lo único que hay y que es lo único fiable para nosotros. No, no. La verdadera esencia del ser humano está mucho más allá de la mente. Por eso hay momentos, y todos hemos experimentado, donde sale una inteligencia natural que fluye, que es de la que habla tanto el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, de la Universidad de Chicago, con su famoso flow, el fluir. De manera natural te sale una forma de hacer las cosas tan sumamente inteligente, tan sumamente creativa, que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? Si este no soy yo. Claro, que ese eres tú. Ese eres el verdadero tú. Lo que pasa es que como vivimos dormidos, nos pensamos que somos solo lo que, pues eso, lo que es este pensamiento automático y esta mente dualista nos dice que somos. Mario, he leído varios artículos acerca de la conexión entre nuestras emociones y nuestra salud, es decir, cómo se relacionan nuestras emociones con algunas enfermedades. ¿Se puede enfermar de rabia o de miedo? Pues mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Conozco una persona que en un momento de intensísima rabia, de repente perdió la vista por un ojo. Wow. ¿En serio? Inmediatamente se asustó, claro, como no se va a asustar, se fue corriendo a urgencias, desprendimiento de retina. La vez que me lo contó ya llevaba 13 operaciones. Ostras. ¿Sabes? Es decir, naturalmente que sí. El miedo extremo, claro que puede matar. La rabia extrema puede producirte una subida tan masiva de la tensión arterial que te reviente un vaso cerebral, un vaso de la retina, un vaso del corazón. Naturalmente que sí. Es decir, esto de que el cuerpo y la mente van cada uno a su bola es que no tiene ningún sentido. Es decir, son dos realidades que no se pueden separar. Sí se pueden distinguir para podernos entender, pero no se pueden separar. La persona que está constantemente resentida o constantemente asustada o constantemente llena de rabia está permanentemente liberando cortisol en la sangre, permanentemente. El cortisol, que es una hormona muy favorable cuando sigue los ritmos naturales de su liberación, liberado en cantidades tan grandes y de forma tan irregular y tan constante, se va comiendo el hueso, se va comiendo el músculo, en el hueso pues produce obviamente una osteoporosis, se va comiendo la matriz ósea, con lo cual es más fácil de una fractura, produce la sarcopenia, la pobreza muscular, porque se va comiendo un músculo, va atacando, sobrecarga el corazón, sobrecarga las arterias, aumenta los niveles el famoso LDL, el colesterol que se suele llamar, o que se suele comentar como el colesterol malo, etcétera, etcétera. Es decir, es que es así. O sea, no estamos hablando de que el problema sean momentos de miedo, momentos de tristeza, momentos de rabia, aunque hemos visto que en el caso que te he puesto de desprendimiento de retina fue un momento de rabia intensa. Es que estamos hablando de que hay personas que viven en ese estado de rabia permanente, en ese estado de resentimiento permanente, en ese estado de miedo permanente. Y eso inevitablemente repercute en el cuerpo, pero porque son la misma cosa. Los estados mentales y los estados emocionales son las dos caras de la misma moneda. Mueves una, se mueve la otra, ¿sabes? Entonces, hoy, con la investigación que hay en uno de los centros más importantes del mundo, a mí sigue chocándome que esto todavía sea algo que sorprenda a tantas personas, incluso que llegue a sorprender a muchos médicos, por cierto, muy bien formados, pero que todavía están atrapados en el paradigma de que solo existe aquello que se puede medir según las formas tradicionales de medida. Bueno, ya hay formas no tradicionales, muy novedosas de medida, que muestran que efectivamente los estados emocionales no bien gestionados son responsables
de entre el 60 y el 80% de las consultas a médicos generales en todo el mundo occidentalizado. Entonces, claro, estamos hablando de algo tremendamente potente y por eso lo que es la gestión emocional es una de las cosas que en este mundo tan analfabeto emocionalmente, sencillamente porque las emociones han sido objeto privado de cada uno, donde no se le ha dado especial relevancia, pues ahora resulta que tienen el papel más importante. Has hablado antes del estrés, has comentado un poquito por encima y me doy cuenta que hemos normalizado el estrés en nuestras vidas porque quien más, quien menos a día de hoy vive sometido al estrés diario, ¿no? Y parece que hay personas que incluso han desarrollado como una tolerancia más alta, ¿no?, al mismo. Y estoy seguro que muchos de nosotros aún todavía no somos plenamente conscientes de lo perjudicial que es para nuestro organismo hasta que nos pasa factura. ¿Cómo podemos estar alerta del estrés y qué hay que hacer para reducirlo? Bueno, en primer lugar, yo diría que nuestra sociedad dice que el estrés es malo, pero aplaude el estrés. La persona que dice que está sumamente, o sea, que no tiene tiempo para nada, es percibida como el gran triunfador. Ajá. Es el gran triunfador. Alguien tan importante que no tiene tiempo para nada. Todos tenemos el tiempo muy ajustado, está claro. Pero dentro de tener el tiempo ajustado hay una parte que tiene que formar parte de esa inversión de tiempo, que es estar constantemente reequilibrando cada vez que te desequilibras. Entonces, lo primero que es que eso, el que va corriendo de un lado, este debe ser muy importante, este tiene mucha prisa, el que dice, ¿qué tal? No, pues yo bien, estoy tranquilo, este debe ir fatal las cosas, porque si tiene tiempo libre, entonces lo primero que debemos decir es que vivimos en una sociedad que al ser tan absolutamente neurótica, estar tan neurotizada, sigue aplaudiendo los efectos del estrés. A pesar de que, para que os hagamos una idea, en Europa hace años, las cifras siguen aumentando, eran 20.000 millones de euros al año, que es quemar 100 euros por segundo durante 6,4 años. En los Estados Unidos las cifras recientes son de 300.000 millones de dólares. Dios. 300.000 millones de dólares. ¿En qué? Bajas laborales, reducción de la eficiencia, conflictos, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Pero nuestra sociedad sigue pensando que el ir deprisa corriendo de un lado a otro es un signo de que eres una persona importante y que te van bien las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darnos cuenta de que esto es absurdo, de que para poder funcionar bien en la vida hay que estar equilibrado. Que si una persona no está equilibrada, todo lo que haga, tomar decisiones, resolver problemas, ir a visitar a un cliente, tener una charla con su hijo, con su mujer, con su marido, con su amigo, con su novia, con quien sea, va a estar impregnado de esta tensión. Sabemos perfectamente que cuando una persona está sometida a niveles muy elevados del estrés negativo, que se llama distrés, el cerebro experimenta cambios muy profundos y entre estos cambios podemos destacar la muerte de neuronas del aprendizaje y la memoria. Es decir, hay que volver a la sensatez. Si es que cuando una persona está equilibrada, es mucho más eficiente. Es como el leñador que afila su hacha, cortará más árboles que aquel que no afila su hacha. Y el que no afila su hacha se preguntará por qué le tocan los árboles más duros del bosque. No es que te toquen los árboles más duros del bosque. Es que como no tienes el hacha afilada, cada vez vas a tener que levantarte más temprano y acostarte más tarde, porque no tomas ese espacio de tiempo necesario para afilar tu hacha. Entonces, creo que, y además hay muchas empresas, esto ya se está empezando se están empezando a tomárselo muy en serio. Periodos donde las personas pueden parar, pueden estar a solas para reequilibrarse, porque estamos todos constantemente desequilibrándonos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, caer en la cuenta de que esto no es una cosa que ya la haré. Es que si uno no empieza a incorporarlo en su vida, tiene consecuencias. Claro, que no es ningún castigo, claro, que no es ningún castigo divino. Es que tiene consecuencias. Claro. El organismo necesita, hay grupos que han hecho montones de estudios, montones de investigación con atletas de primer nivel, Jimmy Connors, Arantxa Sánchez Vicario, personas muy expertas en este campo, grupos formados por psicólogos, psiconeuroendocrinoinmunólogos, etcétera, montones de profesionales, se han dado cuenta que realmente con la tensión a la que está sometido la persona de hoy, hacen falta
momentos de reequilibrarse a lo largo del día. Y si no, se va acumulando algo que se llama carga alostática, que es algún tipo de residuo tóxico, radicales libres, lo que sea, no lo sabemos muy bien, y que claro, en un momento determinado eso se expresa en forma de enfermedad, en forma de la decisión muy torpemente tomada con enormes consecuencias. Por eso, precisamente, hay que pararse para poder luego ir más deprisa. Y mientras uno no caiga en la cuenta de esto, pues es igual, o sea, es uno el que se lo tiene que decir a sí mismo y decir, tiene que haber otra forma de vivir donde no reduzco mi eficiencia, no reduzco mi creatividad, sino muy al contrario, las aumento, precisamente por el hecho de que cuando me siento desequilibrado me reequilibro. ¿Cuándo estoy desequilibrado? Estoy desequilibrado cuando me doy cuenta que estoy agotado, cuando veo que estoy irritable, cuando veo que no me puedo concentrar, cuando veo que las cosas no las puedo recordar. Eso lo que está mostrándote es que el cerebro está sufriendo intensamente los efectos negativos del estrés, de lo que se llama el distrés. Entonces, en ese momento que tú reconoces en ti que estás irritable, que es que no consigues concentrarte, que es que lo que acabas de leer se te ha olvidado, que todo te distrae, en ese momento dices, tengo los instrumentos desajustados, y coges y te haces unos minutos de meditación, o te vas a dar un paseo por la calle, o cierras los ojos y escuchas un poco de música, porque todo lo que hagas a partir de ese momento, si no te has equilibrado, llevará la marca de la falta de claridad mental, de la falta de serenidad, de la falta de confianza y de la falta de cooperación. Eso no quiere uno llevarlo a las decisiones, no quiere llevarlo a las relaciones con los hijos, ni a las relaciones con los clientes, ni a ningún lado. Entonces, ese caer en la cuenta de que nos desequilibramos todos y que lo que tenemos que hacer es reequilibrarnos, me parece que es normal para una sociedad que quiera estar sana física y mentalmente. Has mencionado antes en la entrevista, Mario, has hablado brevemente sobre el reconocimiento, ¿no? Que creo que es algo que motiva a muchas personas y muchas veces ligamos el reconocimiento con el éxito y parece que el éxito no es éxito si no hay reconocimiento. ¿Por qué reconocernos a nosotros mismos, nuestro propio éxito, no es suficiente para nosotros? Bueno, yo creo primero que tenemos que redefinir lo que es el éxito. El éxito es algo muy personal de cada uno. Hay gente que son tremendamente idolatrados por un montón de personas y que en su interior están hechos polvo. No tiene sentido lo que hacen, aguantan el tipo como pueden, sonríen forzando todos los músculos del cuerpo, los demás creen que son gente de éxito, ellos no se sienten así. Por tanto, yo sería tremendamente respetuoso con lo que cada uno defina como éxito. Pero no es la sociedad la que tiene que definir qué es el éxito. Es verdad que la sociedad premiará unas cosas y no premiará otras, pero el que tú lleves una vida feliz no puede depender de lo que la sociedad premie o no premie, porque la sociedad tiene un montón de cosas estupendas, pero en esto de entender a las personas está todavía en párvulos. Respecto al tema de por qué es tan importante el reconocimiento. Es tan importante el reconocimiento porque al no conocer de verdad nuestra naturaleza, que es una naturaleza llena de grandeza, basamos nuestra autoestima en un punto de referencia que son los demás. Entonces los demás se convierten en espejos a través de los cuales nos miramos. Si yo tengo claramente la experiencia de que como ser humano valgo la pena, de que hay grandeza en mi interior, las opiniones de los demás me pueden importar, pero no me van a trastornar. Ni en lo bueno ni en lo malo, es decir, ni las buscaré insaciablemente para que constantemente me estén diciendo lo bueno que soy, ni me destrozará cuando me digan es que no vales para nada, no llegarás a nada. Sencillamente serán comentarios de los cuales sacaré alguna información que obviamente me puede ser útil, pero no se convertirán en la única referencia. Ahora, si yo, que desconozco profundamente mi valor como persona y que puedo incluso tener dudas de mi valor como persona, tal vez porque de pequeño alguien, más fruto de su ignorancia que de su maldad, me dijo no llegarás nunca a nada,
y eso lo tengo dentro, estaré constantemente buscando referencias que me digan que sí valgo. ¿Dónde encuentro las referencias si no las busco dentro? Las buscaré fuera. Claro. Entonces, claro, esta avidez de reconocimiento es tan intensa en el ser humano precisamente por eso, porque se convierte en una referencia. Dicho esto, obviamente creo que es importante y es justo reconocer a las personas cada vez que hagan algo que verdaderamente añada valor, digamos, a la vida de alguien. Ahora, lo que creo que es contraproducente es esta dependencia excesiva del reconocimiento. Para finalizar, Mario, hay una pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por el podcast, que está justamente relacionada con este tema, que es ¿qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es decir sí a la vida, cueste lo que cueste.